Entonces el precio es alto, manos atadas, cruz, renuncia. ¿Cómo ha aparecido esta palabra que a veces hoy parece mala palabra? Pero una renuncia, decíamos en varios de las reflexiones que hemos hecho, produce recompensas siempre multiplicadas. Aquello por lo que se renuncia abajo produce recompensas de arriba. Y pues es también doloroso, el precio alto, una visión nueva. Hay que cambiar de visión, de modo de pensar, de modo de sentir, y es lo que busca este curso. Es un trabajo duro, difícil, porque estamos muy acostumbrados a nuestros modos de ver. Mucha gente deja los cursos, nuestros cursos, pues porque de plano les invitan a una visión diferente, totalmente. Decíamos, por ejemplo, de su modo de curar. Si ya se acostumbraron, no quieren cambiar. No hacen lo que Hahnemann, que siendo alópata de formación, decidió abandonar totalmente la medicina alopática para dedicarse primero a estudiar una nueva medicina y a encontrarla con la ayuda de Dios, dice él, que fue el amor. Visión nueva, pero también corazón nuevo y un hacer. Por eso hay que invertir la lámina para entender esta novedad. Esta nueva, esta lámina que al verla hacia abajo se nos hace rara. Y tendríamos que verla ahora aquí como flotando, expresando esa visión nueva. Se nota mejor la cara del colgado como en paz, no está realmente sufriente, no es tan doloroso como otras caras, como la del mago y otros parecen más sufrientes. Aquí como que quiere expresar, no la alegría, pero sí la paz. Corazón nuevo y un trabajo nuevo, un hacer nuevo, que le ocurre como por transmutación al sanador y al servidor, que se deciden a estar en medio de las dos gravitaciones, la tierra y la del cielo. En la historia de los siglos anteriores podemos descubrir que a muchas personas que tenían una gran atracción de lo alto. Yo creo que aquí estamos presentes quienes hemos tenido esta atracción de lo alto, de Dios. Por lo tanto, un poco a la soledad. La mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos dedicado tiempos a estar solos, por Dios, a orar, a entrar en conexión con Él. Y por supuesto a las cosas espirituales. Incluso el estudio de otras cosas, pero que sean para el servicio de los demás, nos ha hecho solitarios. Entonces esa atracción de lo interior y de lo alto es una atracción muy positiva. Pero este tema del colgado en concreto, a quienes tenemos esa postura, nos invita, de hecho a la contraria, a la inversa, a que empiece a ser nuestra atracción lo de abajo, a ver y a curar la tierra, la humanidad enfermas. A los teóricos nos invita a ser prácticos. A los que estamos muy unidos a Dios según nosotros, y de verdad hacemos meditación y lloramos y nos sentimos tan en unión con Dios, vamos a retiro seguido, o a la iglesia, a la misa. Todo eso es bello, es muy llenador para nosotros, muy sanador. Pero a muchos de estas personas, podemos estar incluidos nosotros, este paraíso que es estar en unidad con Dios en esta tierra, a veces nos aparta y nos deja sin tiempo para la persona y la humanidad enfermas. De hecho, esta atracción de lo de abajo es la que empieza a sentir Dios en su eternidad, en su sin tiempo, para decidir que su Hijo se encarne. Y decidir que su Hijo se encarne, recuerden teológicamente, es decidir Dios mismo, su Padre, que baja, porque la Trinidad es indisoluble. Aquí en la tierra anduvo Jesús junto con el Padre y el Espíritu Santo, no hay de otra. No es que tampoco se haya quedado el cielo vacío, lo que llamamos cielo, no, Dios sigue también presente en todas las cosas, incluido lo que llamemos cielo.
pero más concretamente el Hijo de Dios, por decisión propia, deja lo de arriba y empieza a atraerse, a sentirse atraído por él. Es como si al decir Dios sin tiempo, al mismo tiempo que en la creación dice seas luz, seas uno bueno, verdadero y bello, y diga entonces este sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Al mismo tiempo, en el segundo posterior de la eternidad, diga, pero esta carne de mi carne y hueso de mis huesos se está afeando, se está enfermando, está haciendo menos uno bueno, verdadero y bello. Tengo que bajar y ayudarles y salvarles y curarles. Es esa decisión eterna de la que estamos hablando. Se siente en este momento Dios atraído tanto por la belleza de su creación como por el dolor de su creación. E incluso si podemos, como estamos aquí diciendo, señalar su preferencia hoy, y dada la situación del mundo, como también la vemos, aunque sea con los ojos externos, la preferencia de Dios es a bajar y no a subir. No estar bien, sino ayudar a los que no están bien. No es yo estoy bien y tú, allá Dios que te ayuda. Es yo no estoy bien hasta que no estés tú. Y por eso aquí recuerdo mi tesis de teología, de hecho, tuvo que ver con esto. También acabo de hacer libro, esta tesis que también estaba solo por escrito. Cuando yo terminé los estudios de filosofía y de teología en el seminario, pues me pidieron por obligación hacer un trabajo de teología. Y entonces pues fue uno más breve que el que después hice de medicina, pero aún con lo breve pues tiene también muchas cuestiones, todas de tipo espiritual y bíblico. También se los recomiendo a quienes les interese más lo espiritual. Se llama El Cristo que ha dado sentido a mi vida, y está también entre los nuevos libros digitales. Lo que me hizo hacer esa tesis a mí es lo que descubrí en el seminario y sobre todo en teología. Yo tenía una visión de Dios como alguien de arriba, y por lo tanto mi visión espiritual era buscarlo de arriba, tal cual como se lo estoy explicando. No era entonces, por lo menos no tenía la decisión del colgado entonces. Y escribía yo a veces poemas o cosas que en la tesis voy poniendo a lo largo de mi vida desde muy joven, y este era uno de estos versitos donde yo comprendía las cosas diferentes. Entonces vino Dios mismo, nos enseñó a caminar. Hay que bajar al abismo, hay que mirar hacia atrás. Todo lo contrario, pues, de la visión que yo tenía, me hizo entender precisamente ese pasaje y toda la teología, pero ese pasaje que les acabo de decir y que repito, no tuvo Dios avidez por seguir en su sitio de Dios, sino que se despojó de sí mismo y bajó y se hizo como un hombre, como uno de tantos, incluso hasta morir, y muerte de cruz. Es la bajada. Mi tesis empieza así, de lo alto al abajamiento de Dios, y los capítulos van siendo como Dios se hizo hombre, y después como hombre se hizo pobre y se hizo sufriente, es decir, para abajo, como el nuevo camino de Dios. El colgado representa el nuevo camino. Decir estas cosas en teología pues también era complicado, porque también no suenan para nadie, ni para la misma teología, aunque se entienda desde el punto de vista teológico muy bien. Normalmente la gente que estudia teología en los seminarios pues tiene bastante capacidad intelectual, entonces se entendía, pero en la práctica vivir esto era lo que no era fácil. Y saben ustedes que sacerdotes y gente muy espiritual tienen la misma tendencia, yo y Dios y yo, pero en la práctica
yo en mis actividades muy espirituales de mucho tiempo, yo veía cómo la gente se entusiasmaba con las ideas espirituales y tenían como éxtasis también y lágrimas de agradecimiento a Dios y a las experiencias. Pero luego en el proceso del crecimiento, lo que llamamos el crecimiento espiritual, esas mismas personas tan impactadas con la experiencia de Dios y con lo espiritual, eran las que no se veían a la hora que invitábamos a atender a los presos, a atender a los enfermos, a los pobres. Y eso es lo mismo que ocurre en medicina. Hay gente que los enfermos se impactan cuando les hablas de salud y de bienestar y de que se van a componer. Incluso te agradecen y lloran. Pero cuando les empiezas a explicar, o la enfermedad misma les explica que si está ahí la enfermedad en parte es porque también hay que cambiar, mejorar, hacerse como Dios, sufrir como Dios por los demás, entonces ya. El ego, el egoísmo hace que las iglesias estén abarrotadas y a veces los retiros, pero no los lugares en donde se necesita la ayuda. Teníamos un grupito para ir a la cárcel. Una de las cosas que yo he hecho en tiempos más espirituales, convocaba a personas a que acompañaran, y era realmente pequeño respecto a los cientos de personas que acudían a los retiros y a las oraciones. Teníamos oración cada lunes, estaba lleno, y eran 2 horas. Pero invítales 2 horas a platicar con los presos o con los enfermos. Todavía los presos digo, bueno, puede dar más susto. Pero los enfermos, bueno, también hay susto, hay dolor. No quieres el dolor, no quieres al colgado. Entonces invitábamos a ir a las casas de los enfermos para imponerles las manos, para platicarles, todo desde el punto de vista espiritual, llevarles la comunión. Hay gente que lo hace, pues, pero son poquitas, siempre. Ya no digamos, todavía esto es razonable para los espirituales, pero decirles que hay que ir a las casas de los pobres y ver cuál es su situación social y por qué están así, si tienen empleo o no, y ver cómo se les ayuda, menos. Entonces el colgado es un tema muy difícil. Yo lo siento hoy muy difícil para mí. Creo que estoy colgado en este momento, más que nunca. Mi sensación es de que no me escuchan, no toco su corazón. No yo, es Dios, pues, pero es así este tema. Pero es tan difícil que no te dejas tocar. Te da más sueño que otras veces. Hay más defensas. Ya he dicho que no quiero decir estas cosas, pero bueno, se me vuelven a salir. Y ya salió. Pero tengo esa sensación. Y es muy doloroso para mí que en un tema capital como este, al que me preparé con mucho entusiasmo, como me pasa seguido, no logré ser el canal adecuado. Y estoy casi diciendo que ojalá tenga la experiencia que yo viví, que además me tocaron muchos años desde muy joven, de descubrir que mis ansias de Dios eran vanas, hasta que empecé a descubrir que mis ansias de Dios tenían que ser ansias del hombre, del ser humano, de la persona que sufre, y que en muchos sentidos siguen siendo vanas mis ansias de Dios y de por qué estoy más bien solo escribiendo, es decir, teorías, y a veces es más poco lo que hago en la práctica. Por eso me cuesta dar este tema, porque yo mismo veo que soy un poco incongruente al respecto, con mucho. Aún así soy canal. El milagro que yo percibo siempre en cada consulta es que, aunque me guste estar solo, cuando estoy en una consulta, me desvivo por la consulta y por la persona que está. Se me quita cualquier flojera o tentación de estar en mi soledad. Pero aún así,
expresar todo esto, es descubrir su imposibilidad incluso de comprenderse o de decidirse, sobre todo de decidirse. Pero es lo que hace el colgado hace lo que Jesús decía aquí: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido de eso. Nacer de lo alto es lo que en cierto modo hace el colgado. Todo bebé es como un colgado, sale con la cabeza hacia abajo, la mayoría. De hecho es un problema cuando nacen al revés, con los piecitos primero, es muy peligroso. Pero vean, desde niños, desde que nacemos, es como si Dios dijera con ese símbolo de salir desde la cabeza, que hay que nacer y vivir después con la posición invertida, con el amor a la tierra, como Dios lo tiene, el amor al pobre, al enfermo, al que sufre, como Dios lo tiene, pero en hechos, en realidades. Y yo confío que esta escuela, este curso de ustedes, los está empujando a eso. Den o no globulitos homeopáticos. Sigo esperando historias, pero siempre procuro consolarme con el hecho de que sé que hablan con personas y sé que su palabra es diferente y sana, que hacen otro tipo de cosas que yo ni sé. A veces me entero raramente, pero me encanta cuando me entero en las consultas, ¿no?, de cosas maravillosas que viven, de amor incluso a su familia, a sus hijos, de verdaderos colgados o colgadas, ustedes mamás, papás, hermanos, hermanas, hijos, hijas, que han nacido de lo alto o que deciden nacer de lo alto, o abandonarse al viento, como también decía el texto anterior, aunque no lo puse completo. Por eso dice que no saben de dónde viene ni a dónde va. Es el ejemplo del viento. Viento tiene que ver con el espíritu. Entonces eso es no tener nuestra voluntad sino la de Dios, es abandonarnos como si fuéramos viento. Vamos a donde Dios quiere. Y en ese sentido hacernos capaz de abandonar la solidez de nuestros pies de barro. Pensamos que estar afianzados de la tierra es muy bueno, son pies de barro. Recuerden esa parábola del Antiguo Testamento donde uno de los profetas sueña de un reino y de un rey en particular que tiene los pies de barro, creo que la segunda parte de su cuerpo de metal, no sé, de hierro, y la última parte de oro. Entonces todo resplandece arriba, pero abajo no hay sustancia. Y se derrumba, todo se derrumba, se cae el metal y se cae el oro cuando hay pies de barro. Pero eso es lo que creemos que nos da solidez: la tierra, la medicina alopática, las ciencias, los hechos, el pensamiento. No queremos guiarnos por la poca solidez del corazón o menos de la voluntad y de las decisiones. Abandona eso. Es el mensaje de este altar. Porque entonces, si decides eso, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El colgado es el sol en medio de la tierra y del cielo. Y ya lo habíamos dicho desde la lámina del ermitaño, que decíamos que el maestro, simbolizado por el ermitaño, es el hombre del corazón, y su corazón es un sol, el sol microcosmo. Recuerden que el ermitaño estaba siempre en medio de dos dualidades, manejamos todo ese tema en ese sentido, y él en el centro, igual que la madre entre las estrellas y abajo la tierra y el agua. Eso es el sol, está en el cielo. En la consulta nosotros somos el sol en medio de los árboles, de un árbol al menos, y Dios está arriba, detrás de nosotros, como parte de la consulta.
El colgado entonces, que es símbolo del servidor integral, ha de buscar que su éxtasis se convierta en éxtasis, como en el caso. Ya intentamos explicar estos términos. Era lo que ocurría con Jesús. Él sale de su Padre, de su éxtasis, para entrar, no tampoco vamos a decir que lo contrario a la paz y a la armonía y a la salud, pero éxtasis es un poco que encuentra dentro de sí mismo la decisión para seguir unido a su Padre. Y por eso decía, yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Y somos uno. Todo el tiempo, sobre todo en el Evangelio de Juan, aparece esta conciencia de Jesús de estar unido a su Padre, no separado. Hay un dolor de separación aparente, como iremos explicando en lo que nos falta. Una tensión que sufre el colgado, porque en cierto modo ni está en la tierra ni está en el cielo. Está en ambos, pero al mismo tiempo es como si no estuviera en ninguno. Ese es el dolor también del ermitaño que decíamos, cuando por el don del negro perfecto que hablábamos, la oscuridad que siente dentro, cuando trata de unificar las dos luces que percibe, no sabe cómo hallar el tercer término. Esa es una oscuridad dolorosa que termina diciendo fiat lux, hágase la luz, y se hace creativa y sanante y transformadora. Lo mismo en la madre y en todos los arcanos, como el Papa, que están en medio de las dualidades, o el enamorado mismo, dualidades. Pues en la consulta es lo mismo. El dolor de la oscuridad que se siente cuando tú, oscuro, no sabes qué hacer ante la luz de tu enfermo y la luz que te viene de Dios. En realidad tienes que encontrar un camino, un tercer término, un equilibrio entre estas dos luces. Y lo tiene que ser tu palabra, tu actitud y tu medicamento. Todo junto. Pero es un trabajo difícil. Siempre nuevo, siempre diferente según cada persona. Puede que el éxtasis, la embriaguez espiritual que les ocurre a quienes están muy con Dios pero no se deciden por lo humano, aleje de los demás. Es lo que de hecho ocurre. Pero cuando hay éxtasis, cuando estás dentro de ti realmente de lo que eres, unidad con Dios, entonces al contrario, buscas acercarte a los demás. Hay que convertirnos en sol, pues, en sol radiante, permitir la transformación en sol, y eso solo lo consigue la pobreza, la obediencia, el amor casto, que es lo que nos está diciendo. Hay que repetir. Si de alguna forma no hemos tomado la decisión sanadora para siempre de nosotros y de los demás, es porque nos falta algún trabajo en el rumbo de ser pobres, de ser obedientes y de ser profundamente amorosos. Tiene que ocurrirnos como al gran médico divino, que sintamos en la vida y en la experiencia concretas y cotidianas esto que sentía Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, el Salvador integral, el servidor integral, no tiene dónde reclinar la cabeza. Estas palabras no pueden ser más claras que si miramos esta vida. Porque ya quisiera reclinar no la cabeza sino todo su cuerpo, que está suspendido y conmovido. Por eso hay que tener la experiencia alguna vez que se siente así, como es parecido a como cuando deja de respirar un rato y ve lo que ocurre. Pues esa es la experiencia del gloriado, no tener ni dónde reclinar, está sin descanso, y ya lo iremos explicando más en la siguiente.